Fue el sol de México. El hombre más deseado. La voz que conquistó el mundo. Hoy, vive en la sombra. Solo. Silencioso. Irreconocible. ¿Cómo llegó hasta aquí? Y lo más inquietante. ¿Por qué nadie quiere hablar de esto? Luis Miguel era un dios en la tierra. Estadios llenos. Fans llorando. Premios. Portadas. Millones. Creció frente a las cámaras. A los 11 años ya era una estrella. A los 15, ganaba más que cualquier otro artista latino. Y a los 20, no había nadie por encima de él. Era joven, brillante, y tenía el mundo a sus pies. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, ya se estaba quebrando algo. Porque todo eso, no duró. Desapariciones. Cancelaciones. Demandas. Escándalos. Relaciones rotas. Silencios eternos. Luis Miguel se fue apagando. Y lo hizo sin decir una palabra. Hoy nadie sabe dónde está. Ni cómo está. Y mucho menos, quién queda dentro de él. Luis Miguel vive solo, por elección, dicen algunos. Está rodeado de lujos, pero también de fantasmas, dicen otros. Y quizá ambos tengan razón. Porque no estamos hablando solo de un cantante. Hablamos de un niño que nunca tuvo infancia. De un joven que lo tuvo todo, y de un adulto que no sabe qué hacer con eso. En este video vamos a contarte cómo se apagó el sol. ¿Qué pasó con su familia? ¿Cómo vive realmente hoy? ¿Y por qué su historia, aunque brillante, termina con más sombras que luces? ¿Tú qué crees que fue lo que lo destruyó? ¿El poder, el abandono, o el silencio? Quédate, porque lo que viene, no te lo esperas. Luis Miguel tiene 54 años. Y aunque su nombre sigue llenando estadios, su presencia se ha vuelto un misterio. No da entrevistas. No aparece en televisión. No publica nada en redes sociales. No hay saludos, ni declaraciones, ni desmentidos. Solo silencio. A diferencia de otros artistas que envejecen junto con su público, Luis Miguel parece vivir en una cápsula sellada. Una figura intocable, rodeada por capas de secretismo. Nadie sabe dónde está exactamente. Nadie sabe cómo se siente. Nadie, quizás, sabe quién queda. En los últimos años, se le ha visto muy pocas veces en público. En ocasiones, fotos robadas lo muestran caminando por Miami, Madrid o Acapulco. Siempre solo. Siempre rodeado de guardaespaldas. Su rostro parece cambiado, como si el tiempo, las cirugías o simplemente la vida hubieran hecho su trabajo. Su expresión es dura. Su mirada, lejana. Como si hubiera aprendido a no mirar a nadie. Y mientras las imágenes actuales se filtran como fantasmas por las redes, una pregunta queda suspendida: ¿Luis Miguel está bien? Porque si uno mira desde fuera, lo tiene todo. Vive en propiedades de lujo. Viaja en jets privados. Viste trajes a medida, zapatos italianos, relojes de miles de dólares. Tiene casas frente al mar, asistentes personales, chefs privados, acceso a todo. Pero, ¿y dentro? Nadie lo sabe. Quienes han trabajado con él describen a una persona meticulosa, extremadamente reservada, casi paranoica con su intimidad. Un hombre que, después de tantas traiciones, ha decidido blindarse por completo. Que no deja entrar a nadie. Que no confía. Que no comparte. En la última década, su círculo íntimo se ha reducido casi a cero. No hay amigos públicos. No hay pareja estable visible. Sus hijos mayores, Miguel y Daniel, nacidos de su relación con Araceli Arámbula, no tienen contacto frecuente con él. En entrevistas, su madre ha dicho que Luis Miguel no cumple sus deberes como padre. Que no se comunica. Que está ausente. Y su hija mayor, Michelle Salas, con quien tuvo una relación tensa durante años, se ha mantenido en silencio. A pesar de que recientemente se casó, Luis Miguel no asistió a la boda. No se le vio en la ceremonia. No hubo foto. No hubo mención. Este distanciamiento con sus hijos, su familia y el mundo exterior ha alimentado una narrativa inquietante, la del hombre que lo tuvo todo, y eligió quedarse solo.
Pero, ¿realmente lo eligió? ¿O fue empujado? A lo largo de los años, el artista ha enfrentado múltiples demandas, escándalos financieros y cancelaciones de conciertos. En 2017, fue demandado por su ex-manager William Brockhaus, y el caso llegó al punto en que un juez autorizó confiscarle un Rolls-Royce para cubrir parte de la deuda. En otro caso, el cantante Alejandro Fernández lo denunció por incumplimiento de contrato. Luis Miguel pagó millones para evitar ir a juicio. En ese mismo periodo, su salud también fue tema de especulación. Se hablaba de problemas auditivos severos, consecuencia de años de exposición a altos volúmenes en escenarios. Se hablaba de dolores crónicos, de una voz desgastada, de tratamientos médicos fuera del país. Todo se manejaba con hermetismo. Nadie confirmaba nada. Él tampoco. Y a pesar de todo eso, Luis Miguel volvió. En 2023, anunció una nueva gira internacional. Contra todo pronóstico, vendió todas las fechas. Colapsó las plataformas de venta. Llenó arenas en México, Chile, Argentina, España y Estados Unidos. El sol todavía brilla. Pero quienes lo vieron de cerca notaron algo, el espectáculo estaba intacto, pero el hombre estaba lejos. Su interacción con el público era mínima. No hablaba. No improvisaba. Cantaba con impecable precisión, pero sin la calidez de antes. Sus ojos no estaban conectados con la gente. Era como si hubiera cumplido con su deber, y nada más. Hay quienes dicen que ya no canta en vivo del todo. Que usa apoyo de playback. Que se cuida más de lo que se entrega. Y aunque eso no le resta talento, sí suma a la sensación de que algo en él ya no está del todo presente. Luis Miguel, el artista, sigue siendo una marca. Pero Luis Miguel, la persona, parece haberse apagado. Hoy vive lejos de la prensa, del público, y de todo lo que alguna vez lo hizo famoso. Ya no concede entrevistas desde hace años. Ni siquiera en los momentos importantes, como el estreno de su propia serie biográfica en Netflix. Ni una declaración. Ni una reflexión. Nada. Cuando se lanzó la serie Luis Miguel, la serie en 2018, muchos pensaron que ese sería el momento para verlo hablar. Para que diera entrevistas, que mostrara su humanidad. Pero no lo hizo. Todo se contó a través de actores, guionistas y productores. Él aprobó los detalles. Supervisó. Controló. Pero no se mostró. No dijo nada. Ni siquiera al final. Y eso nos lleva a la pregunta esencial, ¿por qué alguien con tanto talento, tanto éxito y tanto amor del público, se alejaría de todo? ¿Fue el peso de la fama? ¿La presión de ser perfecto durante tanto tiempo? ¿El dolor de una infancia rota y una vida sin descanso? ¿O simplemente cansancio? Tal vez sea un poco de todo. Tal vez Luis Miguel es, en el fondo, una figura trágica, un niño prodigio que nunca eligió serlo. Un joven obligado a ser adulto. Un adulto que aprendió que confiar es perder. Que amar es exponerse. Que vivir en paz requiere desaparecer. Y tal vez, por eso, su aislamiento no es una condena. Es su refugio. Un refugio que muy pocos entienden. Para sus fans, Luis Miguel sigue siendo el ídolo de siempre. Sus canciones siguen sonando en bodas, fiestas y serenatas. Su voz está en las memorias de millones. Es parte del ADN emocional de Latinoamérica. Pero eso no cambia lo esencial, que hoy, mientras todo eso ocurre, él permanece en silencio. Solo. Cuidando una imagen que ya no necesita ser protegida. Aislado en una vida que él mismo moldeó para estar lejos de todo, y quizás de todos. ¿Está en paz? Tal vez. ¿Es feliz? Nadie lo sabe. Lo único cierto es esto, Luis Miguel sigue brillando, pero el hombre que hay detrás del sol, tal vez, lleva años viviendo en la sombra. Porque si miramos atrás, Luis Miguel lo tenía todo. A los 11 años ya era famoso. A los 15, llenaba estadios. A los 20, era la figura latina más importante del planeta. Ganaba millones. Tenía romances con las mujeres más deseadas del mundo. Y no podía caminar por la calle sin ser rodeado por miles de fans. Era joven, brillante, perfecto. El sueño de muchos.
Pero nadie preguntaba si él estaba soñando o sobreviviendo. Y es que, mientras el mundo lo aplaudía, su vida personal se desmoronaba. La desaparición de su madre. El abuso emocional de su padre. Las presiones, los contratos, el trabajo constante. Luis Miguel nunca fue un niño normal. Nunca tuvo descanso. Y cuando por fin quiso tenerlo, ya era tarde. La fama no se apaga fácilmente. Y el mundo no perdona cuando alguien quiere desaparecer. Con los años, Luis Miguel fue cambiando. Ya no hablaba con la prensa. No daba entrevistas. No tenía redes sociales. No mostraba a su familia. Su círculo se cerró, hasta volverse una muralla. Muchos dicen que lo hace por protección. Otros, que lo hace porque no sabe vivir de otra forma. Pero todos coinciden en algo. Ya no es el mismo. Antes de que fuera Luismi, antes del brillo, las giras y los millones, hubo un niño. Un niño que no jugaba en el parque. Que no iba a la escuela como los demás. Un niño que, desde los 6 años, ya era parte de un plan. El plan de su padre. Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, pero fue criado en México. Desde el inicio, fue más un proyecto que un hijo. Su padre, Luisito Rey, cantante frustrado, vio en él lo que no pudo ser, fama, dinero, éxito. Y lo empujó a lograrlo, sin importar el precio. A los 11 años, Luis Miguel ya estaba grabando su primer disco. A los 12, aparecía en televisión con adultos. A los 13, era presentado como un fenómeno. El niño de oro. El nuevo ídolo. Pero lo que el mundo no veía era lo que ocurría tras bambalinas. El control absoluto de su padre. La explotación. La falta de descanso. Las jornadas eternas en estudios de grabación. Los castigos por errores mínimos. Y sobre todo, el miedo. Luisito Rey lo dirigía todo. Decidía qué cantaba, cómo lo decía, qué ropa usaba, con quién hablaba. Y no lo hacía con amor, sino con presión. Quienes conocieron esa etapa han descrito el ambiente como tenso, violento, enfermizo. Luis Miguel no tenía amigos. No tenía infancia. Tenía agenda. Y si alguna vez quiso decir no, no se le permitió. Pero el golpe más fuerte no fue ese. El verdadero trauma de su vida llegó con la desaparición de su madre, Marcela Basteri. Marcela era el único refugio emocional que tenía. Su figura tierna, su guía, su protección. Pero un día, desapareció. En 1986, cuando Luis Miguel tenía solo 16 años, Marcela dejó de aparecer. La versión oficial fue confusa, que estaba en Italia, que se había ido, que necesitaba tiempo. Pero nunca hubo una respuesta clara. Luis Miguel la buscó durante años. Se obsesionó. Contrató investigadores. Lloró frente a directores, asistentes, amigos. Pero jamás la encontró. Muchos creen que fue asesinada. Otros dicen que fue obligada a alejarse. La serie de Netflix sugiere que Luisito Rey estuvo involucrado en su desaparición. Pero Luis Miguel nunca habló públicamente del tema. Y ese silencio, como todo en su vida, se volvió parte de su marca. A los 16 años ya no era solo famoso. Era un joven roto, abandonado, manipulado, sin madre, sin hogar emocional. Y sin nadie que lo protegiera de lo que venía después, la adultez forzada. Desde entonces, Luis Miguel comenzó a levantar barreras. A no confiar. A ocultarse. El niño se volvió artista. El artista se volvió mito. Y el mito dejó de ser persona. Mientras el público lo celebraba como el máximo exponente del bolero y el pop latino, él comenzaba a cerrar todas las puertas internas. Dejó de dar entrevistas. Comenzó a seleccionar obsesivamente a su equipo. No permitía fotos sin aprobación. No dejaba que lo vieran vulnerable. Y jamás volvió a hablar de su madre. En lugar de enfrentar el dolor, construyó una armadura, su perfección. Pero esa perfección tenía un costo, la soledad. Porque nadie sobrevive a una infancia sin afecto, sin consecuencias. Y Luis Miguel la pagó con desconfianza crónica, relaciones inestables, y una lucha interna constante.
No es casualidad que, aunque ha tenido parejas bellísimas, famosas, exitosas, ninguna haya durado. No es casualidad que tenga hijos con los que no convive. Y no es casualidad que haya terminado refugiándose en el silencio. A diferencia de otros ídolos, Luis Miguel nunca pudo ser normal. Nunca pudo perderse en una calle sin que lo siguieran. Nunca pudo enamorarse sin que fuera titular. Nunca pudo equivocarse sin que lo juzgaran. Y eso, combinado con una niñez rota, marcó su destino. Hoy entendemos mejor los efectos del trauma infantil. Baja tolerancia al apego. Evitación emocional. Necesidad de control. Miedo a la vulnerabilidad. Y, sobre todo, un profundo sentimiento de abandono. Todo eso, Luis Miguel lo vivió. Y lo vive. Quizá por eso se aferra a cantar canciones sobre el amor ideal. Porque ese amor nunca lo tuvo del todo. Quizá por eso sigue siendo perfeccionista. Porque es la única forma que encontró de protegerse. Y quizá por eso se esconde. Porque el mundo no fue un lugar seguro para él. Al final, el origen de todo está ahí, en ese niño que no jugó, que no fue abrazado con libertad, que fue forzado a ser una estrella, sin haber sido primero un ser humano libre. Esa herida nunca cerró. Y quizás por eso, aunque el sol de México sigue brillando, el niño que lo sostenía, se apagó hace mucho tiempo. Después del dolor, vino el éxito. A pesar de todo lo vivido en su infancia, Luis Miguel no solo sobrevivió, se convirtió en el artista más grande de su generación. Su voz, su presencia, su aura, todo parecía diseñado para el estrellato. Y lo logró. En los años 90, alcanzó la cima. Era inalcanzable. Cada álbum era un fenómeno. Cada presentación, un evento. Cada portada de revista, una declaración de poder. Sus discos Romance, Segundo Romance y Aries no solo fueron éxitos comerciales, marcaron la cultura popular. Recuperó el bolero para las nuevas generaciones, y lo hizo con una elegancia que nadie antes había mostrado. Moderno, clásico, sofisticado. Y entonces llegó la imagen. Luis Miguel no solo cantaba bien. Parecía perfecto. Nunca un escándalo fuera de lugar. Nunca una palabra de más. Nunca una entrevista improvisada. Siempre control. Siempre pulcritud. Siempre distancia. Era el artista que nunca se equivocaba. Y esa fue su bendición y su condena. Luis Miguel no se permitía fallar. No se permitía hablar de más. No se permitía llorar, amar en público, mostrarse humano. Era una estatua de mármol que brillaba en los escenarios, pero no caminaba entre la gente. Y esa necesidad de perfección comenzó a pasarle factura. A medida que los años avanzaban, las exigencias crecían. Su voz seguía siendo poderosa, pero su cuerpo ya no respondía igual. El esfuerzo de mantenerse en esa cima empezó a desgastarlo. Y así llegó el cambio. El público, antes encantado con su misticismo, empezó a preguntarse: ¿por qué Luis Miguel nunca hablaba? ¿Por qué desaparecía por años? ¿Por qué cancelaba conciertos a última hora? A partir de los años 2000, los rumores comenzaron a pesar más que sus canciones. Que estaba enfermo. Que tenía problemas con el alcohol. Que su salud mental estaba al límite. Que sus relaciones amorosas eran tormentosas. Que era adicto al control, y también a la soledad. Y lo más grave, que su perfección no era real. Que estaba sostenida por contratos, abogados, y un equipo que le cuidaba cada movimiento. Una fachada, sí, pero sin vida detrás. Sus presentaciones comenzaron a cambiar. Antes, cada concierto era una experiencia impecable. Pero con el tiempo, llegaron las cancelaciones, los retrasos, los conciertos donde apenas hablaba o cantaba. El ídolo ya no brillaba con la misma fuerza. Y la gente lo notaba. Algunos fans seguían fieles. Lo entendían. Lo justificaban. Pero otros comenzaban a alejarse. Los medios, por su parte, eran crueles. Mostraban imágenes desmejoradas. Titulares que hablaban de su decadencia. Lo retrataban como un artista acabado, atrapado en su propio ego. Un mito que no supo envejecer. Pero era ego, o miedo. Control, o trauma.
Tal vez, Luis Miguel no podía fallar porque nunca le enseñaron que fallar era humano. Tal vez, creía que el amor del público solo duraba si él era perfecto. Y tal vez, en el fondo, nunca aprendió a confiar en que alguien lo querría, si no brillaba. La fama, al principio, fue su única forma de ser visto. Después, su única forma de ser querido. Y más tarde, su prisión. Mientras otros artistas de su generación se reinventaban, hablaban con la prensa, se dejaban ver más humanos, Luis Miguel hacía lo contrario, se ocultaba. Cada vez más lejos. Cada vez más aislado. Cada vez más impenetrable. Y así, el ídolo que una vez fue omnipresente, se convirtió en una sombra. Se hablaba más de él por sus ausencias que por su música. Por sus conflictos legales, sus exnovias, sus problemas financieros. Por sus errores, no por sus logros. Y sin embargo, seguía llenando conciertos. Porque aunque él ya no estuviera del todo presente, la gente aún buscaba a Luis Miguel que recordaban. El de los años dorados. El que los hizo enamorarse, cantar, llorar. El problema era que ese Luis Miguel ya no estaba. El hombre detrás del artista, el que había cargado tanto desde tan joven, se estaba desdibujando. Y nadie sabía cómo ayudarlo. O si quería ayuda. No hablaba. No explicaba. No pedía nada. Solo cumplía con lo mínimo, y luego desaparecía. Era como si su vida se hubiera reducido a presentarse, cantar y volver al silencio. Y es que tal vez, para él, la perfección no era una meta. Era una defensa. Un escudo contra el dolor. Una forma de no enfrentar lo que nunca pudo procesar, la pérdida, la soledad, la infancia robada. Luis Miguel lo tuvo todo. Pero nunca tuvo paz. Y cuando intentó tenerla, ya era prisionero de su propia leyenda. Hoy lo entendemos mejor, la fama es una lupa. Aumenta lo bueno, y también lo roto. Y cuando un niño crece bajo esa lupa, sin amor genuino, sin guía emocional, sin libertad, lo que queda es lo que vimos con Luis Miguel, un adulto que brilla, por fuera. Pero por dentro, se consume. En 2018, cuando ya nadie esperaba una confesión, Luis Miguel sorprendió al mundo con algo completamente inesperado, una serie sobre su vida. Luis Miguel, la serie, producida por Netflix y Telemundo, fue presentada como su versión de la historia. Y por primera vez, el artista que había vivido décadas en silencio parecía estar dispuesto a hablar. Pero no con palabras, sino a través de ficción. Desde el principio, la serie captó la atención del público. No solo por lo que prometía contar, sino por lo que representaba, un ídolo replegado, que ahora usaba la pantalla para decir lo que durante años se había guardado. En lugar de entrevistas, Luis Miguel optó por el control narrativo total, él autorizó cada capítulo, cada detalle, cada diálogo. Supervisó los guiones, eligió qué se contaba y qué no. Y en ese movimiento, se reveló otra capa de su personalidad, la necesidad de control incluso sobre su propio pasado. La serie fue un éxito. Desde el primer episodio, los espectadores se engancharon. No solo porque era entretenida, sino porque por fin ofrecía respuestas. ¿Qué pasó con su madre, cómo era Luisito Rey, que había detrás de su carrera? Lo que encontraron fue dolor. La historia mostró con crudeza a un padre manipulador, abusivo y ambicioso. A una madre amorosa, vulnerable y desaparecida. A un niño obligado a cantar cuando quería abrazar. A un joven forzado a madurar entre contratos y traiciones. A un artista sin red, sin guía, sin descanso. Por primera vez, millones de personas vieron el trauma detrás del mito. Y lo entendieron. Luis Miguel no era solo perfección, fama y fortuna. Era también un sobreviviente. La serie fue su catarsis, pero también su protección. Porque, aunque habló, lo hizo desde la distancia. Usó actores, diálogos ficcionados, y saltos en el tiempo para contar su vida sin tener que mirarse a sí mismo directamente. No dio entrevistas. No apareció en presentaciones. No explicó nada. Simplemente, dejó que el público armara las piezas. Y funcionó. Durante meses, Luis Miguel volvió a estar en boca de todos. Las canciones de los 80 y 90 volvieron a sonar en las listas. Los jóvenes descubrieron su historia. Los mayores revivieron su música.
Y él se mantuvo en silencio. En cierto modo, la serie le devolvió parte del cariño que había perdido. Mucha gente que lo había juzgado por su hermetismo empezó a comprenderlo. Ya no era solo el artista perfecto, era el niño herido, el joven forzado, el hombre roto. Pero incluso en ese momento de reivindicación, Luis Miguel no se dejó ver. No habló de la producción. No agradeció públicamente. No aprovechó el impulso para reconectar. Solo dejó que ocurriera, y se fue otra vez. Y ese silencio fue tan elocuente como la serie misma. Porque Luis Miguel no quería exposición. Quería comprensión, sin contacto. Empatía, sin vulnerabilidad. Quería contar su verdad, sin enfrentarla cara a cara. Y eso fue, para muchos, el reflejo más claro de su dolor no resuelto. La serie fue una especie de testamento en vida. Una forma de dejar claro que su frialdad no era arrogancia, sino consecuencia. Que su distancia no era desprecio, sino autoprotección. Y que su soledad no siempre fue elección. Lo más impactante es que Luis Miguel, la serie no termina con un final triunfante. No hay redención completa. No hay reunión con los hijos. No hay amor consolidado. No hay luz clara. Lo que hay es vacío, reflexión y silencio. Y eso, quizá, es lo más honesto que pudo mostrar. Porque en lugar de crear una imagen limpia de sí mismo, Luis Miguel dejó ver sus sombras. Permitió que el público lo viera débil, vulnerable, confundido. Y, aunque no pidió perdón, tampoco se justificó. Solo mostró. Y después, como siempre, desapareció. Para muchos artistas, una serie autobiográfica es una oportunidad de volver al centro de la conversación. De dar entrevistas. De lanzar música. De hacer giras. De reconectar. Pero Luis Miguel no usó ese recurso así. Él no quería volver. Quería cerrar. O al menos, poner una barrera narrativa entre él y su pasado. Un muro de ficción para proteger lo que no podía verbalizar. Lo curioso es que, a pesar de la exposición, Luis Miguel no cambió. No se volvió más abierto. No se mostró más humano. No interactuó con sus fans. Siguió siendo el mismo, distante, ausente, inalcanzable. Y eso nos deja con una pregunta final. ¿Fue la serie un acto de valentía, o una forma más de evitar el dolor? ¿Nos habló, o solo nos distrajo? Quizás nunca lo sepamos. Lo único cierto es que Luis Miguel, la serie nos dio una ventana a su mundo. Un mundo que parecía dorado, pero estaba lleno de grietas. Y al mirar por esa ventana, entendimos algo importante. Que incluso las estrellas más brillantes, también se rompen por dentro. Luis Miguel sigue vivo. Y sigue llenando estadios. Sus canciones todavía suenan en bodas, en serenatas, en playlists de millones de personas. Su voz forma parte de la memoria colectiva de Latinoamérica. Pero el hombre detrás de la leyenda, ese, cada vez está más lejos. Ya no sabemos quién lo rodea. No lo escuchamos hablar. No lo vemos sonreír con naturalidad. No sabemos si canta por gusto, o por rutina. No sabemos si duerme tranquilo, o con fantasmas. Y eso es lo que hace su historia tan poderosa, y tan triste. Luis Miguel fue un niño que nunca tuvo infancia. Un joven que no tuvo libertad. Un adulto que, para sobrevivir, construyó un personaje. Y ese personaje le dio todo. Pero también se lo quitó todo. La fama le dio la vida que soñaban millones. Y le arrebató la que él nunca pudo tener. Hoy, Luis Miguel es una figura casi mitológica. Un nombre que sigue vendiendo. Un símbolo de elegancia, talento y perfección. Pero también, una advertencia. Porque detrás de cada aplauso, puede haber un grito no escuchado. Y detrás de cada escenario, puede haber un hombre solo. Quizás Luis Miguel eligió ese silencio. Quizás no supo hacer otra cosa. Quizás nunca se sintió seguro fuera del escenario. Y quizás, por eso, decidió quedarse ahí, en lo único que puede controlar. En este mundo lleno de ruido, Luis Miguel eligió no hablar. Y en ese silencio, nos dijo más de lo que imaginamos. Nos mostró lo caro que puede salir ser perfecto. Lo difícil que es confiar, cuando todo lo que conociste fue presión.
Y lo frágil que puede ser una estrella, cuando la luz deja de calentar y solo ilumina. Hoy, Luis Miguel sigue siendo el sol de México. Pero un sol que brilla a lo lejos. Silencioso. Intocable. Y, tal vez, profundamente solo. ¿Tú qué piensas? ¿Luis Miguel encontró la paz, o solo se rindió? Déjalo en los comentarios. Si este video te hizo sentir algo, compártelo. Porque a veces, recordar no es suficiente. Hay que entender. Gracias por mirar. Hasta la próxima historia, aquí, en Histochronics.